Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome. A podcast for learning Spanish through the incredible rise and fall of the Roman Empire. Welcome back to Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome. In our last episode, we witnessed Rome's darkest hour. The Gallic chieftain Brennus had done the unthinkable. He had sacked the Eternal City itself. The proud capital lay in ruins, its temples desecrated, its people scattered. For the first time in its history, Rome faced a question that seemed impossible. Could the city survive? But Rome's greatest test was not the destruction. It was what came next. Today's episode is about resurrection. We'll follow the Romans as they crawl from the ashes, rebuilding not just their walls and homes but their confidence and their republic. It's a story of back-breaking reconstruction, of neighbors who smell weakness and circle like vultures, and of bitter internal conflicts that threaten to tear the recovering city apart from within. And as always, don't worry if you don't catch every word. Enjoy the story. The more you listen, the more your Spanish will grow. So let's return to Rome, broken, but far from beaten. Reconstruyendo la ciudad. Después del saqueo de Roma, la ciudad estaba en ruinas. Casas, templos y calles estaban destruidos. Los habitantes estaban desanimados, con miedo y cansados. Muchos ciudadanos pensaban en dejar Roma para siempre. Veii, una ciudad cercana conquistada por Roma pocos años antes, aún estaba intacta, con casas listas y calles seguras. Para las familias romanas que lo habían perdido todo, mudarse a Veii parecía la solución más fácil. Pero Roma decidió quedarse. El héroe Camilo recordó a todos algo muy importante. Roma no era solo edificios, era historia, tradición, familia y dioses. Los romanos decidieron quedarse y luchar, reconstruir y comenzar de nuevo. La decisión estaba tomada, pero ahora empezaba lo más difícil. La reconstrucción fue rápida, pero también caótica. El invierno se acercaba y era importante reconstruir rápido. El Senado y los magistrados insistían en comenzar inmediatamente. Si Roma tardaba demasiado, la gente perdería la esperanza y se iría a otras ciudades. Había que trabajar rápido para dar seguridad y ánimo a todos los ciudadanos. Sin documentos oficiales, planos o registros, cada familia reconstruía su casa donde podía. Algunas calles cambiaron de lugar, las plazas se movieron, y Roma comenzó a crecer de manera diferente y desordenada. No era perfecta, pero volvía a ser una ciudad viva. Este desorden del principio cambió la ciudad para siempre. Durante siglos, la ciudad mantendría una estructura caótica, con callejones estrechos, caminos irregulares y barrios construidos sin un plan claro. Esta mezcla de orden y desorden se convirtió en parte del alma de Roma. Mientras Roma reconstruía sus casas y calles, también había otra preocupación muy importante: la defensa de la ciudad. Las antiguas murallas no habían podido detener a los galos. Por eso, los romanos decidieron comenzar uno de los proyectos más grandes de su historia: una nueva y enorme muralla que rodeara toda la ciudad. Esta muralla, conocida como la muralla Serviana, era impresionante. Hecha con una piedra volcánica, la muralla tenía hasta 10 metros de alto y casi 4 metros de ancho. Tenía puertas grandes, torres fuertes y rodeaba las 7 colinas de Roma. Su construcción tomó varios años. Estas nuevas murallas no solo daban seguridad física, sino también tranquilidad. Los romanos ya no querían sentirse vulnerables otra vez. Poco a poco, Roma estaba reviviendo. De las cenizas de una ciudad destruida nació una ciudad nueva, más fuerte, más decidida, y con ganas de no repetir los errores del pasado. Pero la región seguía siendo peligrosa, y algunos vecinos vieron la oportunidad de atacar a una Roma todavía débil. La ciudad iba a tener que defender su lugar en el mundo, una vez más. Los pueblos vecinos atacan. Los primeros enemigos no tardaron en llegar.
Los volscos y los equos, tribus que vivían en las montañas cerca de Roma, habían peleado contra los romanos durante muchos años. Cuando escucharon sobre el saqueo de los galos, pensaron que era el momento perfecto para atacar. Roma parecía débil y vulnerable, el momento ideal para vengarse de las derrotas del pasado. No llegaron hasta la ciudad, pero robaron animales, quemaron casas y se llevaron a muchas personas como esclavos. Los ecuos hicieron lo mismo desde sus montañas. Era como si todos los enemigos de Roma hubieran despertado al mismo tiempo. Los romanos estaban furiosos, pero también llenos de dudas. ¿Podían realmente luchar otra vez? Antes del saqueo, Roma había sido más fuerte que todos sus vecinos, pero ahora todo había cambiado. La ciudad seguía llena de escombros y casas a medio construir. Muchos soldados dormían en tiendas de campaña porque sus casas aún no estaban terminadas. Muchos ciudadanos dudaban, pero una vez más fue Camilo quien tomó la iniciativa y convenció a Roma de que era hora de luchar. Los romanos lo eligieron dictador por tercera vez. Camilo ya era viejo, pero su experiencia y su valor eran exactamente lo que Roma necesitaba. Aunque la ciudad estaba en ruinas, Roma todavía tenía hombres capaces de luchar. Los galos habían saqueado los edificios, pero no habían destruido el espíritu militar romano. Las primeras batallas fueron difíciles. Los soldados romanos marchaban desde una ciudad en plena reconstrucción hacia los campos de batalla. Al principio, los romanos luchaban con nervios mientras sus enemigos mostraban gran confianza. Pero la experiencia de Camilo empezó a marcar la diferencia. El veterano comandante sabía exactamente cómo convertir soldados nerviosos en guerreros determinados, recordándoles que cada batalla les acercaba más a la paz que necesitaban para terminar de reconstruir su ciudad. En cada victoria, los soldados romanos se sentían más fuertes y más seguros. Unos años más tarde llegó la prueba definitiva. Los volscos, los ecuos y varios pueblos latinos decidieron unirse en una gran coalición para atacar a Roma todos juntos. Era la pesadilla que más temían los romanos. Una alianza de sus principales vecinos del sur y del este trabajando juntos contra ellos. Pero Camilo estaba preparado. En una batalla decisiva, el ejército romano derrotó completamente a esta coalición enemiga. Pero los problemas no terminaron con esa gran victoria. Al norte del río Tíber, las ciudades etruscas también estaban inquietas. Roma había conquistado la poderosa ciudad de Veii años antes del saqueo galo, pero otras ciudades etruscas como Tarquinios y Falerios seguían resentidas. Querían venganza y pensaron que el momento perfecto había llegado. Durante varios años, estas ciudades etruscas atacaron las fronteras romanas con pequeñas batallas y asedios. No eran guerras grandes, pero sí constantes y peligrosas. Roma tenía que luchar en muchas direcciones al mismo tiempo, contra los volscos al sur, contra los ecuos al este, y ahora contra los etruscos al norte. Fue difícil, pero Roma siguió luchando. Una vez más, los romanos demostraron su resistencia. Derrotaron los ataques etruscos y les impusieron condiciones de paz. Cuando Falerios rompió su alianza con Roma, Roma detuvo la revuelta rápidamente. Después de años de conflictos, Roma logró firmar una paz de 40 años con Tarquinios. En el este, Roma también enfrentó la rebelión de los hernicos, una tribu de las montañas que había sido aliada pero que decidió levantarse contra Roma. La guerra fue breve pero efectiva. En las décadas que siguieron al saqueo galo, Roma demostró una flexibilidad estratégica extraordinaria. A veces se contentaba con rechazar ataques o firmar nuevos tratados de paz. Otras veces forzaba a sus enemigos a someterse completamente. Cuando era necesario, Roma conquistaba lugares clave, como Satricum, una ciudad de los volscos, y Antium, un puerto importante. Y, como con el pueblo de Tusculum, Roma incluso ofrecía la ciudadanía romana completa. Estaba aprendiendo que era mejor crear un imperio estable que buscar venganza. Todo esto demostró que Roma no solo había sobrevivido al desastre del saqueo galo,
sino que había salido más fuerte y más inteligente. La ciudad que había estado en ruinas ahora dominaba completamente su región, y sus vecinos sabían que Roma era una fuerza con la que había que contar. Pero todavía quedaba un enemigo que seguía causando miedo en Roma. Aunque los galos habían abandonado la ciudad romana, no habían desaparecido completamente de Italia. De vez en cuando, grupos de guerreros galos aparecían cerca del territorio romano, creando pánico entre la población. Los romanos recordaban perfectamente el terror de aquel saqueo, y cada vez que escuchaban que los galos se acercaban, el miedo volvía. Sin embargo, Roma empezó a convertir ese miedo en oportunidades para demostrar valor. En una ocasión, un grupo de galos llegó cerca del Lacio. Los romanos enviaron una fuerza para enfrentarlos. Del grupo de galos salió un guerrero gigantesco y aterrador, con la cara pintada y el cuerpo cubierto de cicatrices, que gritó un desafío. Quería luchar uno contra uno con cualquier romano que se atreviera. Un joven oficial romano llamado Tito Manlio aceptó el reto. En un duelo sobre un puente del río Anio, los dos hombres se enfrentaron con espadas y escudos. El galo era más grande y fuerte, pero Manlio era más rápido y más inteligente. Después de una pelea larga y brutal, el romano logró vencer y matar a su enemigo. Roma entera celebró. Los galos no eran invencibles. Más tarde, los galos volvieron a aparecer, y otra vez se repitió la misma historia. Esta vez fue Marco Valerio, un joven tribuno militar, quien enfrentó a otro campeón galo en combate individual. El guerrero galo era igual de imponente que el anterior, alto y musculoso, con gritos de guerra que helaban la sangre. La pelea fue feroz, con ambos hombres intercambiando golpes poderosos. Según cuenta la leyenda, durante el combate, un cuervo, un tipo de pájaro, bajó del cielo y atacó la cara del guerrero galo, distrayéndolo lo suficiente para que Valerio pudiera dar el golpe final. Por esta victoria milagrosa, Marco Valerio recibió el nombre de Corvo, el cuervo. Los romanos vieron esto como una señal de que los dioses estaban de su lado. Estas victorias no eran solo actos de valentía personal, demostraban que Roma había recuperado su dignidad y su honor, frente al enemigo que más temía. El conflicto entre clases continúa. Mientras Roma luchaba contra sus enemigos externos, dentro de la ciudad crecía otro tipo de conflicto igual de peligroso. Durante más de 100 años, los romanos habían estado divididos en dos grupos sociales muy diferentes: los patricios, las familias aristocráticas más antiguas y poderosas, y los plebeyos, los ciudadanos comunes que formaban la mayoría de la población. El saqueo galo había unido temporalmente a todos los romanos en la tarea de sobrevivir. Patricios y plebeyos habían trabajado juntos para reconstruir la ciudad y defenderse de los enemigos. Pero ahora que los peligros inmediatos habían pasado, los viejos problemas volvieron a aparecer. Muchos soldados plebeyos que habían luchado valientemente en las guerras regresaban a casa para descubrir que sus granjas estaban destruidas y que debían enormes cantidades de dinero. Mientras tanto, las familias patricias controlaban las mejores tierras y todos los puestos más importantes del gobierno. La tensión entre estos dos grupos estaba a punto de explotar, y Roma tendría que enfrentar una crisis política tan peligrosa como cualquier guerra externa. La situación económica era especialmente dura para los plebeyos. Muchos de los soldados que habían luchado en las guerras contra los volscos, los ecuos y los etruscos eran pequeños agricultores. Cuando partían a la guerra, dejaban sus granjas en manos de sus familias. Pero las campañas militares duraban meses y a veces años. Mientras ellos luchaban por Roma, sus cultivos se perdían, sus animales morían o eran robados por los enemigos, y sus familias tenían que pedir dinero prestado solo para sobrevivir. El saqueo galo había empeorado todo. Muchas granjas cerca de Roma habían sido quemadas o abandonadas durante el ataque.
Los plebeyos que habían perdido sus casas en la ciudad también habían perdido sus herramientas de trabajo y sus ahorros. Para reconstruir sus vidas, necesitaban préstamos urgentes. Los prestamistas, generalmente patricios ricos, cobraban intereses muy altos. Si un plebeyo no podía pagar su deuda, las consecuencias eran terribles. Podía perder su tierra, su casa, y en los casos más extremos, él y su familia podían convertirse en esclavos por deudas. Era una situación desesperante. Los mismos hombres que habían arriesgado sus vidas defendiendo Roma, ahora se encontraban arruinados y sin esperanza. Mientras tanto, las familias patricias se hacían más ricas. Controlaban las mejores tierras públicas que Roma había conquistado en sus guerras, ocupaban todos los puestos importantes del gobierno, y tenían el dinero y las conexiones para beneficiarse de las oportunidades comerciales. La distancia entre ricos y pobres crecía cada día más. En medio de esta crisis, apareció una figura trágica que mostraría hasta qué punto podían llegar las tensiones sociales. Marco Manlio Capitolino era un héroe auténtico. Había sido él quien había salvado la colina del Capitolio durante el saqueo galo, despertando a los defensores romanos cuando los gansos sagrados dieron la alarma. Era respetado por todos los romanos, patricio de nacimiento y veterano de guerra. Pero Manlio no podía soportar lo que veía a su alrededor. Muchos de los soldados plebeyos que habían luchado a su lado contra los galos ahora estaban arruinados, con deudas enormes y familias hambrientas. Algunos habían sido obligados a convertirse en esclavos para pagar lo que debían. Para Manlio, esto era una injusticia terrible. ¿Cómo era posible que los hombres que habían salvado Roma ahora fueran tratados como esclavos? Manlio decidió actuar. Usó su propia fortuna para liberar a muchos deudores y se convirtió en un defensor apasionado de los plebeyos. Hablaba en público sobre la necesidad de aliviar las deudas y dar más derechos a los ciudadanos comunes. La gente lo adoraba, pero su popularidad alarmó profundamente al Senado patricio. Los senadores vieron en Manlio una amenaza política muy real. Su popularidad entre los plebeyos era enorme, y estaba usando esa fama para criticar abiertamente el sistema político romano. Los patricios temían que Manlio pudiera convencer a las masas de plebeyos de seguirlo y cambiar completamente el orden social. Si los plebeyos se unían detrás de un líder tan carismático, podrían exigir más poder político y económico, o incluso derrocar a los patricios del gobierno. Al final, lo acusaron del peor crimen posible en la República Romana: intentar convertirse en rey. Esta acusación era perfecta para destruir a Manlio porque tocaba el miedo más profundo de todos los romanos. No importaba si Manlio realmente quería ser rey o no. Lo importante era que su comportamiento parecía peligroso. Los romanos creían que cualquier persona que se volviera demasiado popular con las masas podía usar esa popularidad para tomar el poder absoluto, exactamente como habían hecho los reyes en el pasado. Los romanos todavía recordaban claramente la tiranía de su último rey, Tarquino el Soberbio, y habían decidido que nunca más serían gobernados por una sola persona. Manlio fue juzgado y declarado culpable de traición. Su castigo fue brutal e irónico. Fue arrojado desde la roca Tarpeya, una roca alta en la misma colina del Capitolio que él había defendido heroicamente. El Salvador de Roma fue ejecutado desde las alturas que había protegido. La muerte de Manlio envió un mensaje claro y aterrador. Ni siquiera los héroes de guerra podían desafiar el dominio patricio sin consecuencias mortales. Pero la muerte de Manlio no acabó con el movimiento plebeyo. Al contrario, muchos plebeyos entendieron que necesitaban cambiar el sistema de manera más organizada y legal. Durante los años siguientes, la frustración siguió creciendo. Los patricios continuaban monopolizando todos los puestos más importantes del gobierno. El consulado, la máxima magistratura de Roma, estaba completamente cerrado a los plebeyos. Dos tribunos de la plebe muy decididos tomaron el liderazgo de la lucha por los derechos plebeyos. Se llamaban
Gayo Licinio Estolón y Lucio Sextio Laterano, y estaban decididos a romper para siempre el monopolio patricio del poder. Estos dos hombres trabajaron incansablemente durante años, proponiendo una serie de leyes revolucionarias que cambiarían Roma para siempre. Su propuesta tenía tres partes principales, diseñadas para atacar los problemas más urgentes de los plebeyos. Primero, querían aliviar la crisis de las deudas que estaba arruinando a tantas familias plebeyas. Querían poner un límite al dinero extra que los ricos podían pedir por un préstamo. También querían que ese dinero extra se usara para pagar la deuda más rápido. Así, las familias pobres podrían salir de sus deudas más fácilmente. Segundo, querían reformar la distribución de tierras. Muchas familias patricias habían ocupado enormes extensiones de tierra pública, tierras que Roma había conquistado en sus guerras y que teóricamente pertenecían a todos los ciudadanos. Licinio y Sextio propusieron limitar la cantidad de tierra pública que cualquier persona podía ocupar. Era un ataque directo contra los nobles, que habían acaparado vastas propiedades mientras los plebeyos no tenían ni para cultivar. Pero la tercera propuesta era la más revolucionaria de todas. Querían que uno de los dos cónsules de cada año fuera plebeyo. Esto significaba abrir la magistratura más alta de Roma a los ciudadanos comunes. Los patricios reaccionaron con horror a estas propuestas. El Senado, dominado por familias aristocráticas, luchó ferozmente para bloquear las leyes. No estaban dispuestos a ceder ni un centímetro de su poder tradicional. Utilizaron todas las tácticas políticas que conocían para sabotear las reformas. Su estrategia principal era convencer a otros tribunos de la plebe para que vetaran las propuestas de Licinio y Sextio. En el sistema romano, cualquier tribuno podía vetar las acciones de otro tribuno, y los patricios tenían suficiente influencia y dinero para sobornar o persuadir a algunos tribunos plebeyos para que trabajaran contra sus propios intereses de clase. Pero Licinio y Sextio también sabían jugar el juego político. Cuando los patricios lograban que otros tribunos vetaran sus leyes, ellos contraatacaban y vetaron las elecciones de nuevos magistrados. Su mensaje era simple: si no aprueban nuestras reformas, no habrá gobierno nuevo. Esta táctica funcionó de manera espectacular, pero también creó una crisis constitucional sin precedentes. Durante 4 años, no se eligieron cónsules ni tribunos consulares en Roma. La república estaba efectivamente paralizada. Los patricios preferían que no hubiera gobierno a ceder poder a los plebeyos, y los plebeyos preferían el caos político a seguir siendo excluidos. Era una situación peligrosa. ¿Qué pasaría si llegaba una crisis militar? ¿Cómo podía Roma defenderse sin líderes elegidos legalmente? Los ciudadanos empezaban a preocuparse de que la república se desintegrara por completo. Finalmente, las presiones externas forzaron a ambos bandos a buscar una solución. Cuando los volscos volvieron a atacar y aparecieron rumores de nuevas incursiones galias, Roma necesitaba desesperadamente un liderazgo funcional. Las elecciones se reanudaron temporalmente, pero Licinio y Sextio fueron reelegidos tribunos año tras año y continuaron presionando con sus reformas. Eventualmente, la tensión había llegado a su punto máximo. Roma estaba dividida y paralizada por la crisis política, justo cuando nuevas amenazas aparecían en el horizonte. Los galos habían vuelto a hacer incursiones cerca del territorio romano, y la república necesitaba urgentemente un liderazgo fuerte y unificado. El Senado tomó una decisión desesperada. Nombraron a Marco Furio Camilo como dictador una vez más. Oficialmente, lo nombraron para enfrentar la amenaza gala, pero todos entendían que también querían que resolviera la crisis doméstica a favor de los patricios. Camilo era el héroe más respetado de Roma, el hombre que había salvado la ciudad del desastre. Si alguien podía mantener el orden patricio, era él. Pero incluso Camilo, con toda su autoridad y prestigio, se dio cuenta de que los tiempos habían cambiado. Los plebeyos ya no estaban dispuestos a aceptar la exclusión política sin luchar. Su organización era demasiado fuerte, su determinación demasiado firme, y su causa demasiado justa para ser aplastada solo con la fuerza.
El veterano comandante entendía que Roma necesitaba una solución, no una victoria de una clase sobre otra. Después de derrotar otra incursión gala, Camilo usó su gran prestigio militar para hacer algo inesperado. Decidió buscar una solución que satisficiera a ambos grupos. Muchos patricios se sintieron traicionados por esta decisión, pero Camilo sabía que Roma necesitaba paz interna. Finalmente, se llegó a un acuerdo que cambiaría Roma para siempre. Las leyes de Licinio y Sextio se aceptaron, pero con algunas concesiones diseñadas para salvar el orgullo patricio. Lucio Sextio Laterano fue elegido como el primer cónsul plebeyo por fin, cumpliendo la demanda más importante del movimiento plebeyo. Pero para calmar a los patricios, Roma creó un nuevo trabajo importante: el pretor. El pretor se ocupaba de los problemas de leyes en la ciudad. Al principio, solo los patricios podían tener este puesto. Era una forma de darles un lugar importante, ahora que tenían que compartir el consulado con los plebeyos. También se aceptaron las reformas sobre las deudas y las tierras. Se redujeron los intereses que estaban haciendo sufrir a muchas familias plebeyas. Se puso un límite a la cantidad de tierra que una persona podía tener. No estaba claro si los ricos iban a respetar la ley, pero la reforma fue un paso importante para los plebeyos. Cuando finalmente se rompió el bloqueo político, el alivio se sintió por toda Roma. Se dedicó un nuevo templo en el foro para conmemorar la reconciliación entre las clases sociales. Roma había evitado el colapso interno adaptando su constitución para ser más inclusiva. Los años siguientes mostraron que este cambio era real y permanente. 10 años más tarde, un plebeyo llamado Gayo Marcio Rutilo se convirtió en el primer dictador plebeyo, un puesto que antes parecía impensable para un ciudadano común. 5 años después, el mismo Marcio Rutilo fue elegido censor, otra barrera aristocrática. Todavía había puestos importantes, como los trabajos religiosos, que solo podían tener los patricios, pero este fue un paso muy importante en el camino hacia la igualdad. Poco a poco, los plebeyos empezaban a tener las mismas oportunidades que los ricos. En menos de 50 años, Roma se había transformado completamente. La ciudad que había sido saqueada y casi abandonada, ahora era una potencia fuerte y segura de sí misma. Las murallas altas protegían calles reconstruidas, los soldados romanos marchaban con confianza, y los ciudadanos sabían que su ciudad había sobrevivido a la peor crisis de su historia. Roma había aprendido lecciones importantes durante estos años difíciles. Militarmente, los romanos habían demostrado que podían luchar en múltiples frentes al mismo tiempo y ganar. Habían desarrollado una estrategia inteligente. A veces luchaban hasta la victoria total, otras veces firmaban tratados de paz, y cuando era conveniente, incluso ofrecían la ciudadanía a antiguos enemigos. Políticamente, la ciudad había resuelto la crisis entre patricios y plebeyos, creando un sistema más justo donde los ciudadanos comunes podían llegar a los puestos más altos del gobierno. Roma ya no era solo una ciudad más en el Lacio. Había recuperado completamente su dominio sobre las ciudades latinas y se había convertido en una de las potencias más importantes del centro de Italia. Sin embargo, Roma no era la única fuerza poderosa en la región. Los samnitas, un pueblo guerrero de las montañas que controlaba grandes territorios en el centro y sur de Italia, y varias ciudades etruscas mantenían su independencia al norte. Pero la confianza de Roma estaba creciendo, y con ella sus ambiciones. La ciudad que había luchado desesperadamente por sobrevivir, ahora empezaba a mirar más allá de sus fronteras tradicionales. Roma tenía soldados experimentados, líderes hábiles y un sistema político que funcionaba. Estaba lista para desafíos más grandes. Muy pronto, con esa nueva confianza, Roma entró en 2 conflictos que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. Primero vendría la guerra contra los poderosos samnitas, el enemigo más formidable que Roma había enfrentado hasta entonces. Después,
Incluso sus antiguos aliados latinos se rebelarían, obligando a Roma a luchar por mantener su liderazgo en su propia región. Estas guerras determinarían si Roma realmente tenía el potencial para convertirse en la potencia dominante de Italia, o si su recuperación había llegado a su límite. Pero una cosa estaba clara: Roma había vuelto. Nos vemos en el próximo episodio. You can find the transcripts for today's episode at absorbedinlanguage.com. See you next time.